ese formato de JSON, en ese formato puntual de JSON, JSON. Ya por qué. Vaya según el formato de archivo. Claro. Sí, pues tú armas la estructura, tú la programás y tú lo diseñas. ¿Cuál que vamos a hacer nosotros? JSON. Yo cuando les menciono JSON, les menciono HTML, les menciono, no sé, Java, HTML, es netamente para que se imaginen la estructura jerárquica que tiene esto con la apertura y cierre de contenido de información. Por ejemplo, cuando ustedes tratan de hacer una página dinámicamente, ¿qué es lo que hacen? Si el menú tiene cierta cantidad de estructura o cierta cantidad de caracteres, entonces le van a colocar la llave, van a iniciar separado por coma para que le aplique la cantidad de menú dependiendo de la cantidad de separaciones que tengan con punto y coma cada uno de los nombres. Y si tienes un menú, ¿qué van a hacer? Van a abrir las casillas y te va a empezar a generar ese menú. Es una interpretación del lenguaje. Oiga, profe, y los errores es similar a como lo arrojaba el maestro. No es tan similar. La línea 25. No, aquí ya eso juega un poquito de desventaja. Eso aquí. Igual te da la parte gráfica en donde te dice así, como hay un dato de ese erróneo, poco cabo, pero te pone una E así y de excepciones, ¿no? Porque aquí es distinto comparado a lo que venían viendo ustedes. Porque antes, por ejemplo, se insertaba y yo trataba de insertar un registro porque tenía la clave duplicada, te decía, no, estaba tratando de insertar un registro que ya existe dentro de la tabla. Aquí la línea tanto, claro. Ahora, siempre y cuando la línea tanto, pero tú te ibas a dar cuenta, siempre que le pusiera ahí al explorador de la solución, el numerito de la línea, y así yo le di, le llevaba y te mostraba directo, no es tan fácil. No, o sea, no es que sea fácil, de otra forma, no. Aplicaciones en tiempo real que utilizan este tipo de estructura. Las redes sociales, por ejemplo, en línea. Una cosa de Oxford que hay que hacer un examen de inglés. Base de datos estructurada. A todo le llegó un correo. Imagínate los algoritmos tú o en el mismo Facebook buscáis un producto en Marketplace, si por inercia te metís de nuevo y ya te empiezan a aparecer información de lo que tú buscas. Existe una bicicleta y te empiezan a aparecer propagandas de bicicleta. Y tú decís, ¿ah? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué pasó cuando pasaba una relación? Por espacio. Netamente que por espacio y por los tiempos de respuesta, porque el hecho de tener una estructura relacional bajo este tipo de herramientas, imagínate la cantidad de volumen de información que necesitáis en cuanto a infraestructura, el hardware, los motores de base de datos, la infraestructura de los servidores de aplicación, los tiempos de respuesta. Cuando tú mandas una petición, claro, si fuera transaccional va a la base de datos, te busca dentro de todos los registros, te devuelve la información. En cambio, esto directamente va encapsulado, va en el paquete que tú le estés mandando y el paquete es el que te devuelve como resultado. Al final esto es nube. Por eso se llama así, base de datos estructurada. MongoDB versus SQL. La base de datos, hablamos bajo el mismo término. Las tablas son las colecciones, los documentos son las filas y los campos, que en este caso en el MongoDB hacen referencia directamente a las columnas de SQL. Ese es el lenguaje equivalente. ¿Cómo? No. Si lo miramos desde el punto de vista gráfico, tenemos la base de datos que es el contorno del número 1, tenemos la colección y dentro de la colección podemos definir n documentos. En cambio, en la base de datos relacional, ¿cómo era? La base de datos, ¿cierto? Teníamos la tabla y los registros.
El SQL es relacional, utiliza tabla, es estructural y utiliza esquema directamente. Base de datos no SQL, es no relacional, es flexible porque te acepta distintas estructuras por cada documento y por lo tanto no utiliza una estructura REST. Diferencia entre tablas y filas y colección y documentos. De todo lo que hemos hablado, ¿qué me podría dar una definición de la diferencia? Segunda fila a la izquierda, de atrás hacia adelante, el joven de polera blanca. ¿Qué definición me podrías dar de acuerdo a la diferencia que hay entre tabla y fila, colección y documento? ¿Ya? No es que, o sea, no es que vaya, sino que no es que uno la define. No es que uno la defina. Porque en el fondo se define automáticamente cuando uno crea los documentos de la colección. ¿Ya? A ver, en primera instancia, una tabla aquí lo que es la base de datos estructurada. Conjunto de datos, información. ¿Ya? ¿Pero qué es lo que es? ¿Qué es lo que es una tabla? Es un repositorio, ¿cierto? Que es representada por... No, pero ¿qué son las columnas? Atributos. ¿Y la fila? El objeto. El registro. La fila es el registro. Si hablamos de colección, aquí hablaste de lo relacional. ¿Qué hacemos con la colección? Aquí es equivalente. La colección sería equivalente a la tabla. ¿Está o no está haciendo la similitud? Podríamos decir que sí. ¿Por qué? Porque el documento hace referencia al registro. La diferencia es que los documentos pueden tener distintas estructuras, o sea, campos. Un documento puede tener 10 campos, el otro puede tener 15. Y la diferencia es que no es como una tabla común y corriente basándose en la relacional. Tú tienes siempre repositorios y los campos tenían que ser individualizados. Aquí la estructura puede ser abierta o no a nivel de detalle. Esa es la diferencia. Es que documento dentro de otro documento no existe. Los documentos están dentro de la colección. Acuérdense que la colección siempre lleva a un ejemplo natural, de lenguaje natural, siempre lleva como un archivador, una carpeta. Y dentro de la carpeta tú puedes tener los documentos, las hojas como tal, pero cada hoja tiene una estructura distinta. Imagínate una cuadricular, la vas solamente con renglones lineales. Entonces, cada uno de los documentos puede tener distintos formatos. A eso hace referencia. Que en la base relacional no es igual. Acá todo el comportamiento de las filas linealmente es igual. Tengan o no tengan datos. ¿No? Esa es la diferencia. ¿Está claro? ¿No? ¿Sí? Señorita Silvana, con respecto a los tipos de campo en SQL, ¿cuáles fueron los más comunes que vimos? ¿Te llamas? ¿Sigo Silvana? Sí. Octavia Silvana. Silvanita está con pánico escénico. No, voy a tener los textos.
tenéis los valores numéricos. De los numéricos, ¿qué tipo de campos existían en el SQL? Entero, decimal, float. ¿Cuál era la diferencia entre el decimal y el float? Las dos te aceptaban valor, coma, algo. Sí, pero uno eran 2 dígitos y La diferencia en el decimal era que tú le indicabas cuántas posiciones antes de la coma y cuántas posiciones después de la coma. En cambio, el float, el resultado. En este caso, la cadena de texto, acá se llama string, el integer, si lo miramos a nivel de programación, no sé, con C# y cosas por el estilo, en 32 y 64, a pesar que el SQL también te interpretaba eso. De hecho, inclusive en el SQL aparecía un tiki, ¿o no? Que era un entero corto. ¿No? No existe float. Decimal. O el tuple. Lo mismo. Nunca hice eso. ¿Doble? Sí, de hecho, todo lo que pase de la estructura, si no lo ocupa. ¿Sí? El booleano, a pesar que nosotros visualmente en el SQL lo interpretamos como true o false, pero el valor que guarda por debajo, ¿cuál es? 1, 0. 1, 0. 0, 1. eso. El array, hacíamos mención A lo arreglo. a los arreglos. Que eso en el SQL No se podía. no existía. Acá la diferencia. Y el otro era asignar valores nulos. Marcar, eso sí lo tenía en SQL, porque ustedes le ponían not null o null, o en realidad, si no le ponían la palabra nulo, te lo aceptaba. Si tú le ponías not null, lógicamente te lo marcaba en la sintaxis como un campo obligatorio, que al momento de hacer un inserito, no te dejaba insertar si tú no le ponías un valor específico. O si lo hacías en la parte gráfica, tenías que marcarle un check para que te aceptara o no te aceptara el valor. Los tipos de datos. ¿Qué pasa con los objetos? ¿Qué es lo que es un objeto en la base de datos relacional? La fila. Y acá en este caso se habla de documento inserto. Documento inserto. ¿Qué es lo que es el Object ID en la base de datos estructural? El Object ID es la clave, en este caso, automática que te genera para identificar un documento. ¿Quién lo hace? La herramienta, no la ponemos nosotros. Almacena datos binarios. ¿El SQL almacena datos binarios? ¿No? Sí. Lenguaje máquina. Tipo campo de fecha, ¿lo teníamos en el SQL? Sí, claro. ¿Cuántos tipos de formato de campo de fecha había? Un monitor. Ya, acá igual. Ya, la diferencia es que había conversiones para los tipos de lenguaje o configuraciones de idioma distintos. Estaba el día mes año mes día, luego podéis colocar con hora, minutos, segundos, y podéis cortar, convertir, cambiar la palabra, el mes, un sinfín de cosas. ¿Qué más utilizamos acá? Expresiones regulares. ¿Por qué expresiones regulares? Eso, ¿no? Texto. ¿Para qué finalmente sirven los tipos de datos? Para definir el dato que tiene que utilizarse. El número no hay que saber. Netamente eso, si lo miramos en la base de datos relacional, ¿a qué hacíamos referencia ahí? Cuando hacíamos algo que técnicamente tiene un nombre. Normalización. La normalización. Eso. Veamos las características del Object ID. Son 12 caracteres, 4 bytes como máximo, 5 bits máquina y proceso. Eso ya estamos hablando de cómo trabaja por detrás. ¿Ya? Tiene un contador incremental. ¿Qué significa eso? Que cada registro que va insertando no significa que si Juanito Pérez está haciendo una inserción,
le está guardando el registro o el identificador que tiene por debajo, porque acuérdate que pueden haber varias personas simultáneamente utilizando el motor. Entonces la inserción del registro 10 de él no necesariamente va a esperar que inserte todos los registros de él para que su compañero pueda generar la inserción. Por eso, como es múltiple usuario, entonces la máquina en cierto aspecto te interpreta el número de la inyección o la posición de la inyección que tú das y te va generando ese identificador. Lo particular es que ese identificador no va a encontrarse en ningún otro lado que no esté asociado al documento. Y ese valor se lo da al momento de insertar. O sea, yo Eso se llama como el valor de. Pero no es como un correlativo, no es como un identity. La verdad es que en el identity, cuando nosotros colocábamos, no tenemos llave primaria y queríamos asignarle una automática, ¿se acuerdan, no? Y le poníamos un identity, bueno, le podíamos dar la posición de que partiera en 1 y que fuera 1 en 1, o bien que partiera en 1 y que fuera escalable de 2 en 2, de 5 en 5, de 6 en 6. Acá no es. Funciona similar, pero no es. Claro, si tiene por debajo no es lo mismo, donde te funciona con los 16 campos, ya empieza un alfanumérico y empieza a hacer el juego combinatorio, pero ninguno de esos objetos aquí es coincidente con otro. Puede ser, no. De hecho, creo que es muy similar, si lo miras desde ese punto de vista. Claro, ahí te saliste, claro, salir de la posición y vuelve a generar otro, pero no es que el que venga pasa a tomar el número, sino que la posición en el registro ya estaba, se desecha y tú, como tenías el valor siguiente, el número siguiente, empieza a escalar la posición, no, pero ese número ya fue creado. Establecer un ID manual. ¿Podemos hacer un ID manual ahora o no? se aparece ahí. Se puede hacer un ID manual, pero tiene que cumplir con las mismas características. ¿Cómo la haces? Con mucho cuidado. Ahí es donde entra el análisis que lo hablábamos antes. Por ejemplo, tú mostraste una planilla, ¿cierto?, donde tenéis que analizar los datos, seguramente agrupar y sacar los valores que son únicos, y eso en particular les podéis ir asignándole un valor para poder identificar uno sobre otro. ¿Qué? ¿Perdón? Eran mucho más datos, pero yo los acumulé para que esperan 150. ¿Ya? ¿Sí? Pero eran como 5.000. No, pero eso igual sigue siendo poco dato analizable. De repente a veces. Es que eso te entiendo. Por eso te digo, por ejemplo, no sé, en lo personal, lo que nos toca hacer a nosotros allá en la pega son procesos diarios y después son procesos mensuales. Sí. Donde nosotros, por ejemplo, se trabaja directamente con números de operación. De hecho, ni siquiera o sea, esto de aquí era lo que llamamos cartilla, pero por lo general, más tarde se llena la base de datos al mes, sobrepasa 1.500 de fila, de registro. Sí, imagínate ya que haya 1.000 usuarios apelándole todos los días clic. Que después tenemos que condensar todo esos 160 registros que no pueden ser. Ya. No, pero tu propósito es llegar a esa cantidad. Es que después se vuelve inhumano analizar tanta data, hay que condensarlo más. Pero para allá vamos de cuerpo. Para allá vamos, se supone que esta tecnología hace abrir, tú podés generar, ya después acompañado de otras herramientas, generar memoria, generar robots y estos cálculos y todos estos procesos después automatizarlos, robotizarlos. Después que se hagan solos. Cuando ya se transforma un análisis rutinario, automatización activa. Ya cuando lo hacen relativamente todos los días, o una vez al mes, o 5 veces en el mes, o toda la semana. No, se hace una vez al mes según para tomar el Rutina. Claro. Ahora sí, como decís tú, una vez al mes, no necesariamente, a ver, hay que mirar el impacto. ¿Cuánto significa automatizarlo? Que no vaya a variar tanto en el tiempo, que sea más fácil de hecho, de sí se está utilizar. automatizar y se está utilizando Rocketbot para eso. Claro. No sé si creo que no. Nos permite analizar data de forma automática sin que esté la persona definiendo, más fiable
decisión, un comportamiento. Claro, ahí tenés que tener bien clarito el proceso de modelo diseñado. Después solamente se crea la tarea en el sistema operativo y Sí. se ejecuta sobre. Claro. Sí, generar un demonio que vaya a despertar y a la hora de la mañana, en la tarde, en la noche o las veces que tú quieras. Cuando yo de hecho, estamos trabajando para que cada vez que yo envío un correo y soliciten el dato. Ah, ya, viene el correo y después empieza a cantidad para arriba. Claro, y se demoran como 4 minutos Ya. en hacer el cálculo de si es el registro. Imagínate, Manuel, esa foto se demora, independientemente de que lo pudieras tener el sello automatizado, pero manualmente no creo que vamos a salir por minutos. Más manualmente se utilizaba el sistema antiguo, pero que utilizaba base de datos. ¿Ya? MySQL. ¿Ya? No, y eso sí puede darse hasta 15 minutos, pero eso lo tiene que ser una persona Procesando, claro. procesando solamente obteniendo la data y después hay que compartirla. Bueno, Y ahí hay que usar los filtros de las planillas. ya. Errores comunes que se generan al crear un objeto en forma manual que no exceda el tamaño máximo. ¿Ya? Lo otro, añadir un valor que no sea hexadecimal. Esos son formatos. Y duplicar el valor, que no se puede repetir dentro de otra colección. Hacer que el registro sea único. Y eso es análisis. Ahí es donde tú generas a lo mejor la concatenación o un atributo compuesto que lo puedes transformar en una llave. Ejemplo, un root, la edad, el nombre, si te pide como alfanumérico y ahí el largo que al principio no sobrepase la cantidad de caracteres que corresponde para poder ser hexadecimal. Ahora, ese valor en particular no tiene que repetirse en ningún otro. Entonces, lógicamente, no los documentos no necesariamente pueden cumplir la misma condición para poder armar esa llave compuesta. Tienes que analizar ese cruce ahí. Hay un comando que se llama pilar, que te permite cruzar data duplicada y funcionar. De hecho, el mismo Excel también lo hace. Para nosotros seleccionamos la columna, la matriz, le decimos buscar valores duplicados y te dice, te compacta y te dice son 5, son 10 y 3. Es lo mismo. En cambio, en SQL no, nosotros teníamos que hacer el group by, para saber cuáles eran los registros duplicados, teníamos que marcar, hacer un contador al lado para poder identificar. Pero lo hacíamos nosotros. Esa pregunta, Depende. ¿alguien la puede responder? Depende. Es que si tengo, claro, es una función del tiempo. No sé, por ejemplo, las bases relacionales sirven para... A ver, el propósito de una base de datos relacional, ¿cuál es el propósito? Programar. ¿No? No. Yo puedo hacer un insert en una base de datos estructural. ¿Perdón? Puedo hacer un insert en una base de datos estructural de un programa. Sí. ¿Y cómo hago para la función? Eso, inclusive hay herramientas de base de datos no estructurales que aceptan INSA. DataNice te lo acepta. De hecho, es muy parecido a que utiliza Hive, Impala. Inclusive utiliza comandos heredables de SQL. Hay harta herramienta. Pero, respondiendo a la pregunta, el propósito va a depender en realidad de la respuesta. Pero la base de datos relacional, ¿cuál es el propósito? No es programar, No es intercomunicarlo. es guardar datos, pero ¿de dónde? De herramientas, ¿cierto? Que vengan tanto de aplicaciones o de otros tipos de motores de base de datos, pero el propósito es que esto sea transaccional. A diferencia que este te sirve para que sea transaccional, pero el propósito es analizar grandes volúmenes de información. Y en ese puede ser, con la base de datos relacional, también tú puedes analizar grandes volúmenes de información. Pero no es el propósito de eso.
Y además que también el tema que hablábamos de los tiempos de respuesta van a ser mucho distintos, son cosas muy diferentes y si es mayor cantidad de volumen se va a notar aún mayor esa diferencia. Por eso en las bases de datos relacionales se habla mucho para analizar los datos de los data warehouse o los data mart, modelos dimensionales, que son modelos relacionales que se diseñan para analizar datos particulares. Tengo una consulta. Yo constantemente estoy creando archivos XML para enviar información a mis locales para que en la base de datos sea más rápido. Literal. Pero mi XML sobrepasa los 32 megabytes. Pero hace un momento leí que por lo general, no sé si es una regla general, una regla estricta o eso puede variar. No, pero eso puede variar, pero igual va a depender de la línea de seguridad, porque es más factible que un archivo de XML de 32 megas se demore más No, si se demora lo suficiente como para que sea muy lento. Entonces hace como que 20 minutos la transferencia entre ahora, solo para analizar datos. no, es para hacer un texto. No, pasivo. Es decir, yo quería un archivo con toda la data de base de datos y lo transformo en XML. Luego eso lo envío a el computador que se encuentra en la y después el computador lo que acaba es que lee ese XML y toda la data que está ahí y la vuelve a cargar en la propia base de datos que se encuentra en SSD. Hace como un método bastante el paquete de información, es que el original toma ese dato, toma algo auxiliar, hace el resultado y después el resultado pero a lo que me refiero es que es a la característica de los 16 bits. Yo te podría dar una respuesta porque eso a lo mejor ustedes lo ocupan netamente como un proceso interno, nocturno, que se pueda llegar a solucionar, no es como en tiempo real. Se llama también que nosotros sí. Seguramente tenemos un masivo quedamos en la 33. Juliana. Broquer. Escobar Sebastián. Patricio Espinosa. Bruno Fernández. Silvana Fernández. Marco Abdul. Leonardo Godoy. Patricio González. Andrés González. Bárbara Maurida. Cristian Peñalosa. David Pérez. Ricardo Retamal. Nicolás Riquelme. Juan Rojas. Felipe Sangüesa. Octavio Peña. Presente. Acá. Alejandro Venezuela. La presentación se es el favor. ¿Conociste en Wix? Eso es súper sencillo. ¿Dónde dice así como? Solo quería una presentación, no sé para qué voy a presentar en un sitio. REST es descansar. Todo quedando junto. Sería máximo.